bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Prevención 360, el podcast creado por la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual enfocamos diferentes temas que nos ayudan en la vida diaria y en guardar la seguridad de cada uno de los trabajadores. Hoy es un día muy especial, tenemos un invitado de lujo, una persona que nos va a hablar desde su perspectiva y desde su amplia experiencia. Hoy vamos a hablar de lo que separa un día normal de trabajo de una tragedia que cambia la vida de familias enteras. Estamos inundados de formatos, pero ¿estamos realmente protegidos? Para desmenuzar esto nos acompaña el magíster Byron Andrade, un experto que sabe muy bien lo que es el trabajo de campo y la gestión documental. Bienvenido, Byron. Gracias, Paulina. Buenas noches. Gracias por la presentación y gracias, pues, como siempre, a la Asociación Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el Trabajo por esta oportunidad para poder compartir algunos conocimientos. Perfecto, vamos, estimado Byron, directo al grano, porque este es un tema súper importantísimo que necesitamos hablarlo para ayudar lo más posible a trabajadores y empleadores del país. Es así que tenemos básicamente 5 jinetes del apocalipsis en la industria y son los trabajos denominados críticos, como son el trabajo en alturas, de espacios confinados, de electricidad, de excavaciones y zanjas. Estimado Byron, ¿por qué los llamamos riesgos críticos? Se llaman riesgos críticos porque cuando estamos expuestos a este tipo de actividades, se puede tener como consecuencia la muerte de una o de varias personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, este tipo de riesgos generan accidentes que son graves y o fatales. Por lo tanto, hay que establecer también controles críticos para justamente evitar que se produzcan este tipo de consecuencias. Perfecto. Algo también importante e igual de peligroso es el trabajo en alturas. Es así que, a pesar de que todas las personas que realizan trabajo en alturas, o esperamos que así sea, que la gran mayoría lo haga, porque deberían ser todas, pero a pesar de eso la gente se sigue cayendo. ¿Qué está fallando? Ya, muchas veces en el tema de trabajos en altura, la gente enseguida asocia que el control principal es el uso del arnés. Y esto muchas veces es un error. ¿Por qué? Porque primero tenemos que hacer una identificación del peligro, una evaluación del riesgo y en función de esto establecer los controles. ¿Sí? De acuerdo a la jerarquía de control de riesgos, el uso del equipo de protección personal es el último de los recursos, es decir, nosotros debemos iniciar por eliminar el peligro, es decir, removerlo físicamente. Luego, si no es posible esto, sustituir, es decir, reemplazar ese peligro por otro que me genere un riesgo que yo consiga administrar. Si yo no puedo eliminar ni sustituir, voy a establecer controles de ingeniería, que son aquellos que se pueden dividir en un rediseño del puesto de trabajo o en la incorporación de barreras que separen físicamente al peligro del trabajador a través de guardas de protección, etcétera. Luego tenemos los controles administrativos, que son aquellos que nos tratan de cambiar la forma como trabajan los empleados. ¿A través de qué? A través de procesos formativos, de procedimientos, de inspecciones, etcétera. Y por último, tenemos el uso del equipo de protección personal, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de trabajos en altura, la normativa nos indica que se considera trabajos en altura a partir del 1,80 m, tanto hacia arriba, es decir, si yo voy a trabajar en una parte alta, como hacia abajo, por ejemplo, en una zanja, en una excavación. Y entonces, aquí lo que nosotros tenemos que determinar primero es cuáles son las condiciones que se van a presentar para realizar este trabajo para poder hacer la evaluación del riesgo y determinar los controles. ¿Sí? No siempre la solución va a ser el uso de un arnés. ¿Sí? Si yo voy a trabajar con un arnés y este arnés con 2 líneas de vida, con sus respectivos mosquetones, lo primero que tengo que hacer es determinar la distancia de la caída. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando a 1,80 m y me coloco el arnés, ¿sí? Y se produce la caída,
yo voy a llegar al piso y el arnés no me va a servir de nada. Entonces existen otro tipo de alternativas, como por ejemplo el uso de andamios multidireccionales, plataformas elevadoras móviles de personas, líneas de vida con puntos de anclaje, retráctiles en lugar de utilizar las líneas de vida del arnés, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es saber cómo se puede producir la caída y segundo, cuáles son las alternativas, cuáles son los materiales, los equipos y las herramientas que yo puedo utilizar para evitar la caída de las personas. Así es. Básicamente estamos hablando de un riesgo crítico complicado, como su nombre lo indica, lo que amerita un tratamiento especial y obviamente un control crítico adecuado realizado por expertos. Ahora, estimado Byron, lo que se trata de espacios confinados, que es otro de los riesgos críticos que los hemos mencionado y que usted domina perfectamente por la amplitud de su trayectoria laboral. Entonces, ¿cómo combato los riesgos que se producen en espacios confinados? De igual manera, lo primero que yo necesito es conocer cómo es ese espacio confinado, qué es lo que yo tengo al interior del espacio confinado. Entonces, en un espacio confinado, yo me puedo encontrar con atmósferas que son deficientes de oxígeno o atmósferas que tienen la presencia de ciertos gases tóxicos. Entonces, lo primero, antes de ingresar al espacio confinado, es determinar las condiciones de la atmósfera que se encuentra en el interior. Para esto yo necesito medir, ¿sí? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, yo necesito conocer previamente cuáles son las condiciones de este espacio confinado, cuáles son sus dimensiones y qué es lo que yo tengo en el interior. Una vez que se realiza la medición y, por ejemplo, nos da una deficiencia de oxígeno o nos da la presencia o nos da la presencia de gases tóxicos, yo necesito ventilar, ¿sí? Ahora, para realizar la ventilación, yo necesito establecer o realizar el cálculo del caudal de aire que yo necesito inyectar, ¿sí? Eso es lo primero. Y la segunda pregunta es, ¿por cuánto tiempo voy a ventilar? Porque no se trata solo de inyectar aire, sino de que también exista la renovación del aire con una determinada frecuencia. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a multiplicar el caudal expresado en metros cúbicos por minuto por 60 y luego vamos a dividir por el volumen del espacio confinado. De esta manera nosotros vamos a saber cuántas veces tenemos que renovar. Es decir, no necesariamente, y ese es un error, ¿no? Cuando voy a ingresar al espacio confinado y yo ventilo, las personas dicen, bueno, vamos a ventilar 20 minutos, 30 minutos, una hora como máximo. Y luego apagan el ventilador. Y entonces no hay renovación de aire. ¿Por qué? Porque al interior del espacio confinado puede existir una fuente que permanentemente esté inyectando esos gases tóxicos o que por la presencia de estos gases tóxicos o por otros gases me genere también una deficiencia de oxígeno. Entonces es muy importante, vuelvo y repito, primero medir, segundo, tener los materiales, los equipos necesarios para poder realizar la ventilación y luego conocer cómo va a ser ese lugar, porque puede tratarse de un espacio confinado que puede ser un silo, por ejemplo, para almacenamiento de granos o almacenamiento de, yo qué sé, de cemento. Y si en algún momento dado un trabajador requiere ingresar a ese espacio confinado, además de lo que ya hemos expuesto, podría darse el caso de una especie de succión o de atrapamiento porque son materiales que no me generan o no tienen una plataforma fija. Entonces, muchas veces los trabajadores se paran sobre este tipo de materiales y lo que ocurre pues es como estar en una especie de arena movediza donde son succionados. Entonces, requiero también tener los equipos de rescate, el sistema de comunicación y siempre una persona, un vigía en el exterior
capacitado y entrenado para poder realizar un ingreso y poder realizar el rescate de su compañero en caso de que ocurra una situación de emergencia. Estimado Byron, una de las cosas que siempre ha causado una inquietud es esto. Estamos diciendo que inyectamos aire y al decir eso, ¿aire es igual a oxígeno? No, no, hay que recordar que el aire está compuesto en términos generales por un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases, ¿no? Entonces, en este momento lo que nosotros necesitamos es inyectar aire, pero ojo, la medición debe continuar. ¿Por qué? Porque puede ser que al inyectar aire yo eleve nuevamente el nivel de oxígeno a los niveles permisibles, es decir, superior a 19.5%, que ese es el mínimo, o hasta un valor de máximo 23.5% de oxígeno. Entonces, puede ser que el espacio confinado ya tenga, digamos, en el porcentaje normal, ideal es del 21%. Puede ser que yo ya alcance a ese 21%, pero si hay la presencia de otros gases tóxicos, entonces no se ha diluido la presencia de esos gases y por lo tanto, entre comillas, podría yo tener oxígeno, pero está rodeado de una atmósfera tóxica o quién sabe inclusive de alguna atmósfera explosiva. Entonces, por eso es importante realizar la medición constante para llegar a tener los niveles requeridos para poder realizar el trabajo al interior del espacio confinado. Perfecto, en la parte de lo que tiene que ver con la atmósfera, con el ambiente en el cual se va a trabajar, la explicación ha sido súper amplia y súper buena. ¿Qué podemos decir ahora del resto de controles, no? Si es que además de estar en un espacio confinado, voy a hacer, qué sé yo, un trabajo de limpieza, no sé, un trabajo de suelda o algún trabajo que involucre también alturas. Entonces, yo creo que esta combinación terrible de dos riesgos críticos debe tener igual un tratamiento de un control súper más estricto. Entonces, háblenos un poquito al respecto, por favor. Correcto, es decir, en una actividad como puede ser la limpieza de un espacio confinado, se pueden combinar varios riesgos críticos. Como tú bien lo has dicho, Paulina, además del espacio confinado, puedo tener yo un ingreso en un sentido, en un descenso vertical que requiera equipos de retención, equipos de protección contra caídas, ¿no? Además de eso, cuando ya llegue al nivel que deba llegar o a la plataforma donde voy a realizar el trabajo, de pronto también tengo la necesidad de hacer un trabajo en caliente, sea suelda, sea oxicorte o el uso de alguna herramienta rotativa que me pueda generar chispas. Entonces, si yo tengo una fuente de ignición, tengo el oxígeno, pero tengo un gas que pueda ser inflamable. Entonces, de ese gas más el oxígeno y más la fuente de ignición, el oxígeno con el gas inflamable me va a generar una atmósfera. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo en caliente que me va a generar una fuente de ignición, puedo generar un incendio o una explosión. Entonces, requiero nuevamente realizar el trabajo de medición y ventilación para que disminuya la concentración de ese gas inflamable en los límites permisibles para poder realizar un trabajo en caliente. Puede darse el caso también de que el espacio confinado sea tal que no necesite yo realizar un trabajo en caliente, pero por ejemplo, que yo necesite desconectar algún tipo de mecanismo al interior de este espacio confinado y tenga que aplicar el procedimiento de lo-to-to, es decir, logout, tagout, tryout, bloqueo, etiquetado y prueba. Es decir, por eso la importancia que dije desde el inicio, conocer cómo está configurado este espacio confinado,
identificar los diferentes tipos de energía que se puedan producir al interior del espacio confinado y obviamente pues también hacer las mediciones para luego establecer la ventilación y también cómo voy a ejecutar el trabajo. Porque ya como dicho anteriormente, se puede presentar el tema de realizar un trabajo dentro del espacio confinado que requiera, es decir, donde existe el riesgo de caída a diferente nivel. Entonces se pueden juntar varios riesgos críticos, como son el espacio confinado propiamente dicho, incendios y explosiones por el uso, por actividades de trabajos en caliente, caída a diferente nivel o la liberación de energías peligrosas que tienen que ser controladas y que necesitamos saber cuáles son los puntos o los sitios donde nosotros podemos realizar la desconexión de energía, verificar que efectivamente se ha detenido el equipo o la máquina y aplicar pues todo el proceso de bloqueo, etiquetado y prueba. Lo más importante, además del bloqueo, es verificar que no existe energía residual. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar podría activarse esta energía residual que yo no la medí, no verifiqué y provocar pues algún tipo de accidente. Por supuesto. En este tema tenemos dos cosas importantes que a veces es digno de hablarlas un poquito, estimado Byron. Una de ellas es el hecho de que este tipo de trabajo no se lo debe hacer una persona sola, obviamente, ¿no? Es importante y es especializado el trabajo que ingresa a hacer la persona, pero también sabemos que debe haber un centinela, ¿no? Un vigía, un ayudante, alguien que comparta la responsabilidad. En este aspecto, si bien es cierto, no estamos para comparar o para pensar que uno es más importante que el otro o que la función del uno sea más importante que el otro, ¿cómo podemos recomendar a quienes realizan estos trabajos que mantengan el otro factor del que íbamos a hablar, que es la disciplina en este tipo de trabajos? Entonces, no sé si podemos dar ahí algún tipo de recomendación tanto para la persona que ejerce el trabajo como para la persona encargada de estos controles y obviamente de salvaguardar la vida de la persona que está realizando este trabajo. Ya, como tú bien lo has mencionado, Paulina, se necesita disciplina operacional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y establecemos los controles, en los controles, una parte de estos controles puede ser un control administrativo, que sería un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Es un documento que me indica cómo realizar paso a paso una determinada actividad. Un procedimiento de seguridad es el que me va a indicar paso a paso cómo realizar esa actividad, evitando que se produzcan accidentes y o enfermedades ocupacionales. Dentro de este procedimiento está indicado que nosotros necesitamos un vigía. Ahora, el tema del vigía es poder seleccionar a una persona, ¿no? Que tenga las competencias para poder realizar ese trabajo de vigía. Es decir, estas competencias se van a dar a través de un proceso formativo, se van a dar a través de la experiencia que pueda tener la persona y obviamente a través de un acompañamiento para verificar si esta persona efectivamente cumple o no con los requisitos. Es decir, no se trata de cuando de colocar un vigía, de colocar por colocar o de delegar por delegar. Oye, tú, fulanito, ven, párate acá y verifica esto. Si la persona no ha tenido entrenamiento, si la persona no sabe cuál es la actividad que se va a realizar. Entonces, muchos procesos formativos efectivamente se caen porque solo se vuelven teóricos, no se vuelven prácticos. Entonces, ¿cómo puedo yo decirle a una persona que vigile la atmósfera que está al interior si esta persona ni siquiera sabe cómo encender el medidor de gases o no reconoce cuáles son los indicadores de qué tipo de gas es el que me está indicando o está midiendo este medidor de gases? Entonces yo requiero hacer un entrenamiento teórico práctico y sobre todo realizar un acompañamiento en el tiempo hasta tener certeza de que esa persona efectivamente conoce el trabajo que tiene que hacer,
conoce la actividad, conoce los riesgos y sobre todo cómo esta persona puede establecer los controles, las medidas preventivas para evitar accidentes y o enfermedades ocupacionales. Entonces, esto tiene que estar claramente detallado, claramente diseñado, pero sobre todo tiene que haber un acompañamiento en campo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los procesos formativos muchas veces ni siquiera cumplen con una carga horaria. Muchas empresas dicen, sí, nosotros hacemos capacitación, ¿cuánto tiempo? 30 minutos, 45 minutos. Y lo hacen básicamente con un proyector, con una presentación de PowerPoint, pero no hay una evaluación del aprendizaje de estas personas. Y no solo en el tema de espacios confinados, estoy hablando en general para el tema de seguridad y salud. Entonces, la parte teórica es fundamental para conocer los conceptos, pero luego estos conceptos tienen que aterrizarse con una parte práctica. Y esta parte práctica tiene que ser bien definida. Les pongo un ejemplo. Estamos hablando de trabajos en caliente, de procesos oxicombustibles, y en la parte teórica yo les digo, las mangueras y el soplete deben tener las válvulas antirretroceso de llama. Perfecto. Súper claro el concepto y por qué deben tener estas válvulas de antirretroceso. Pero resulta que cuando voy a la parte práctica no tienen las válvulas. Entonces, ¿de qué me sirvió hablar en la parte conceptual lo que tiene que hacerse si la empresa no invierte o no tiene los equipos, no tiene los materiales para ejecutar la actividad de acuerdo al estándar de seguridad? ¿Sí? Entonces, esto es el talón de Aquiles que muchas veces ocurre en muchas empresas, ¿no? Que piensan que solo la formación teórica es lo esencial. Cuando vas a la parte práctica, resulta que no tienes ni siquiera los materiales. Y entonces, ¿cómo puedo yo evaluar? ¿Cómo puedo yo evaluar la parte práctica si ni siquiera tengo los materiales para que se efectúe la práctica de acuerdo al estándar de seguridad? Entonces, eso es muy importante, Pau. Así es, estimado, y ya que tocó un tema tan sensible y tan delicado, hay que considerar que existen grandes empresas con una responsabilidad envidiable y que tienen unos controles maravillosos. También las hay medianas y pequeñas, obviamente, pero también hay que reconocer que todavía existe un gran porcentaje de empresas que realizan las cosas de manera artesanal y que de pronto ni siquiera tienen un técnico de seguridad y todavía hacen las cosas en base a la experiencia. Entonces, para todos ellos, los consejos que nos ha dado Byron Andrade son súper valiosos para que si no se tiene, se empiece una gestión, para darnos cuenta que el control de riesgo no solo se queda en un procedimiento que de pronto es un requisito que el Ministerio de Trabajo nos pidió o que lo hacemos para luego tener que validarlo con el IES de darse un accidente laboral. Son los documentos, pero que van respaldados con acciones los que nos ayudan como empresas y nos ayudan a proteger vidas, ¿sí? No puede haber lo uno sin lo otro. Ahora, estimado Byron, pasando ya a la parte de la energía. En cuanto a los trabajos eléctricos, que suelen ser el miedo de muchas personas, hablemos de cuáles son los controles críticos para este tipo de riesgo. Ya, a ver, hay que entender una cosa. En el caso de la energía eléctrica, nosotros no la vemos. Y entonces, cuando nosotros no vemos o no podemos identificar claramente el peligro, se crea una falsa sensación de seguridad, ¿no? No es como el ruido que nosotros lo escuchamos o una vibración que nosotros vemos que el equipo se mueve de una de otra o de otra manera. En el caso de la electricidad, yo no sé si está presente. Yo no sé si voy a tener, es decir, claro, dependiendo del tipo de instalación, nosotros debemos empezar primero por una diagramación, lo que se llama el diagrama unifilar de la instalación eléctrica. Y ese diseño, zapatero a tu zapato, no es responsabilidad del ingeniero de seguridad. Eso es responsabilidad con nombre y apellido, ingeniero eléctrico, que tenga pues registrado su título en la CEMESIP, ¿no? Entonces, ese es el primer, digamos,
control que se podría tener en cuanto a la instalación eléctrica. ¿Quién hizo el diseño? Y este diseño nos permite que tenga o no tenga cierto tipo de controles, que pueda soportar cierto tipo de sobrecargas, que se activen, por ejemplo, automáticamente se baje el breaker, etcétera, etcétera, para evitar un contacto directo o un contacto eléctrico indirecto. Es decir, por algún motivo, una parte de los cables vivos entra en contacto con la carcasa, por ejemplo, de una máquina o de un tablero eléctrico, y aunque yo no toque la línea viva, esa línea está transmitiendo la energía hacia la carcasa y por lo tanto se puede presentar un contacto eléctrico indirecto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros necesitamos que el diseño y la diagramación unifilar de esa instalación sea realizada y sea probada, ¿sí? Sea probada, porque de nada me sirve que yo tenga el título de ingeniero eléctrico, hacer un diseño en el papel y que luego ese diseño pues no funcione. Entonces tiene que ser probado, ¿no? Luego, lo otro es saber cuáles son los diferentes tipos de dispositivos que nos pueden ayudar a controlar estos desvíos de energía eléctrica que se puedan presentar, ¿no? Entonces, es importante, ¿no es cierto?, que se tengan los tomacorrientes, ¿no es cierto?, con el sistema IFC, ¿no es cierto?, que son unos sistemas automáticos que cuando detectan un cambio de la energía que sale y de la que ingresa, ¿sí?, automáticamente hacen una especie de corto donde evita que la persona que está manipulando una herramienta pueda llevar un choque eléctrico. Perdón, me equivoqué, no es IFC, es GFCI, ¿no? Es un sistema que inclusive lo encontramos en los hoteles, ¿no es cierto? En los hoteles, generalmente en el baño se encuentra la secadora de cabello, y pues esta secadora de cabello tiene ahí justamente el sistema GFCI. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, no es que muchas veces, cuando tienen la secadora, pues está cerca del lavabo. Entonces el agua y la electricidad se llevan muy bien entre ellas, pero no se llevan bien con la persona porque lo pueden matar. Entonces, este sistema GFCI alerta, manda un mensaje donde prácticamente corta la energía eléctrica, y si la persona dice qué raro, qué pasó, porque salta un botón, vuelve a aplastar el botón y nuevamente le va a volver a saltar. Es decir, no permite, en otras palabras, el paso de la corriente eléctrica hacia la herramienta o hacia el material, y por lo tanto también me sirve para evitar que la persona tome un contacto eléctrico, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando nosotros vamos a realizar trabajos con electricidad, la primera condición es que se realice el trabajo sin el flujo de energía eléctrica, y aquí es donde entra el procedimiento de bloqueo, etiquetado y prueba, ¿no? Además de otro tipo de controles como las características, por ejemplo, de los tipos de cables, si estos cables son resistentes al polvo, si son resistentes al agua, si tienen un cierto tipo de resistencia mecánica, porque en obras de construcción es muy común ver que atraviesan extensiones o cables eléctricos en el piso, cuando en realidad todas las instalaciones o todo este tipo de cables debería estar por encima, ¿no? Colocados en soportes que tengan una altura por lo menos de 2 metros. Pero en el supuesto no consentido de que yo no tenga esos soportes y que el cable o los cables tengan que estar en el suelo, existen también protecciones, ¿no?, que se colocan de tal manera que si hay el tránsito no solo de personas, sino también de vehículos o de equipos, este tránsito no vaya a romper la envoltura o la protección del cable, para que la parte viva pues no aparezca. Entonces existen varios controles, obviamente hay que hacer inspecciones, los electricistas tienen que darle mantenimiento también a las instalaciones, vuelvo y repito, especialmente en obras de construcción. ¿Por qué? Porque estas instalaciones son prácticamente móviles, entonces las llevan de un sitio a otro, y muchas veces durante el transporte no realizan los controles
para evitar daños mecánicos en el recubrimiento del cable que luego lo dejan expuesto y pues al momento de realizar una actividad con la herramienta conectada, de pronto el trabajador no se da cuenta, agarra el cable justo en la parte donde hay un daño mecánico que deja el cable de energía expuesto y la persona pues lleva un choque eléctrico. Qué importantísimo. Este tipo de recomendaciones yo creo que son súper valiosas porque salen de la experiencia mismo, ¿sí? Porque como decíamos anteriormente en otro tema, es cierto que la teoría nos da conocimientos muy importantes, pero lo que nos da la experiencia es invaluable. Entonces, muchísimas gracias por esa información, estimado Bay. Y por último, pero no menos importante, hablemos un poquito sobre lo que puede salir mal cuando tiene que ver con excavaciones y zanjas. Bueno, con excavaciones y zanjas, al igual que en el sector minero, pues yo veo el sector minero, la niña bonita es la geotecnia, ¿sí? Yo tengo que saber en qué tipo de material, en qué tipo de suelo, o si se tratase de roca, en qué tipo de roca yo voy a trabajar. En el caso específico de excavaciones para construcción, sean estas porque vamos a hacer una zanja para una canalización o de repente tengo que hacer una reparación de una canalización y tengo que volver a abrir la zanja, es importante que se conozca primero el tipo de suelo. Puede ser, o se da mucho el caso de que no se cuentan con esos estudios de suelo, pero la normativa es muy clara. Si yo voy a hacer una excavación que supere 1,50 m, yo necesito realizar un entibado, yo necesito realizar un sostenimiento de la excavación. Entonces no tenemos que inventar el agua tibia. Ahora ustedes me van a decir, ah, sí, pero ¿cómo vamos a colocar ese entibado? ¿Qué tipo de entibado hay? Y hay entibados que son prefabricados, ¿no? Que permiten inclusive la colocación de tuberías. Hay entibados que se pueden ir acoplando tanto en profundidad como a lo largo de la excavación. Ahora, si la empresa no tiene el recurso, siempre va a ser importante hacer el análisis de la excavación, el análisis geotécnico de la estabilidad o del tipo de material donde vamos a realizar esta excavación. Y puede darse el caso que no necesitemos utilizar los entibados. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Claro, es que va a depender de la profundidad y del área donde yo voy a estar trabajando, porque yo podría hacer zanjas a manera escalonada, comenzando desde lo más ancho, para luego profundizarme 1,5 m, luego hacer una banqueta, luego profundizarme otro 1,5 m, luego hacer otra banqueta y así sucesivamente. De esa manera no utilizo yo sostenimiento. ¿Por qué? Porque la propia excavación, al momento que nosotros hacemos, por decirlo de alguna forma, bancos o taludes de 1,5 m de profundidad, nosotros ya estamos dando la estabilidad que requiere ese terreno, sin necesidad de utilizar entibado. Ahora, siempre es importante analizar las condiciones climáticas. No es lo mismo trabajar en un suelo que esté cohesionado que en un suelo donde luego de una lluvia intensa prácticamente se forma una especie de lodo. Entonces ese lodo me va a generar inestabilidad o de repente la presencia de agua me va a generar presiones que pueden provocar el colapso de la excavación, ¿no? Entonces, siempre habrá que hacer primero el análisis del tipo de terreno, luego la identificación de peligros, la evaluación de riesgos para establecer los controles. Pero en este caso, nosotros necesitamos apoyarnos ¿con quién? Con un geotécnico, porque él es el que va a determinar el tipo de suelo y él es el que nos va a decir, mira, la solución, por poner un ejemplo, va a ser excavar por niveles de 1,50 m o en su defecto vamos a necesitar la utilización de entibado mecánico, regulable, es decir, ya en el mercado también es importante saber qué es lo que nos presenta el mercado para dar solución a través de estos controles de ingeniería, ¿no? Con la colocación de los entibados. Por otro lado, también es importante que cuando nosotros hacemos una excavación,
el material que sale de esa excavación se coloque a una distancia igual o mayor que la profundidad de la excavación. Por poner un ejemplo, si es la excavación dividido para dos, la profundidad dividido para dos. Por ejemplo, si la zanja que voy a realizar va a tener 4 metros de profundidad, quiere decir que el material que yo extraiga de esa zanja lo debo colocar a 2 metros. Si la profundidad es 3 metros, a metro y medio, y así sucesivamente. Entonces, la distancia de separación desde el borde de la excavación hacia donde voy a colocar el material debe ser mayor o igual a la profundidad de la excavación dividido para 2. Por otro lado, también necesito, al hacer yo la excavación, voy a generar un riesgo de caída a diferente nivel. Entonces necesito proteger con barandas provisionales, pero fijas, es decir, estables, en todo el contorno de la excavación. ¿Para qué? Para evitar que personas puedan caer a la zanja, ¿no? Además de la señalización, además de escaleras de acceso para poder ingresar y salir de esta excavación, entre otros controles. También es importante conocer, por ejemplo, si es que existen planos de posibles servicios que puedan ser afectados. Muchas veces ha ocurrido que se hace excavaciones y el operador de la máquina o las personas que están excavando desconocen que, por ejemplo, hay un cable enterrado, un cable de, no sé, me invento, de alta tensión. O muchas veces también ha ocurrido que barrios enteros se han quedado sin agua porque justo meten una excavadora a hacer la zanja y resulta que al momento de meter el cucharón rompe la tubería de agua y pues y se produce una fuga gigantesca. Entonces, hasta que hagan esa reparación, pues obviamente se genera todo un caos. Entonces, toda esta presencia de servicios afectados que se llaman, pues también significan un peligro que me puede generar un riesgo. Claro, si yo tengo una instalación eléctrica soterrada, enterrada, pues siempre me va a poder generar el riesgo de entrar en contacto con electricidad, ¿no? Entonces es importante tener esos planos, esos diseños y en el supuesto no consentido de de no tener los planos, pues entonces tendríamos que hacer pequeñas excavaciones y tener también inclusive los detectores que nos indican, por ejemplo, la presencia de instalaciones eléctricas enterradas, ¿no? Entonces eso también es importante echar mano un poco de la tecnología y de los materiales que nos pueden ayudar pues a prevenir este tipo de accidentes. Perfecto, importante información completa. Y luego de haber tocado estos temas tan importantes, podemos sacar un par de conclusiones. La una que tiene que ver estrictamente con los técnicos de seguridad. Y es que cuando uno es técnico de seguridad, no tiene una especialización en algo que sea ya directo, que vamos a la construcción, vamos a la parte eléctrica, vamos a riesgos críticos. De inicio, uno está dispuesto a lo que venga y uno va aprendiendo con el tiempo de cada uno de los rubros. Es lo que nos ha manifestado el día de hoy Byron, quien nos ha explicado de todo, sobre todo de la parte crítica. Es por eso que nosotros deberíamos formarnos un poco más, informarnos siempre, estar en constante capacitación para poder realizar un buen trabajo en el rubro en el que nos toque trabajar, ¿no? Asimismo, en cada uno de los rubros en los que nos toque, nunca está por demás afianzarse o trabajar de la mano con los especialistas técnicos en el área, ¿no? Hablábamos en la parte de electricidad con el ingeniero eléctrico, hablábamos en la parte de excavaciones con el geólogo, y esto es algo súper importante puesto que nosotros debemos tener esa información valiosa técnica para poder realizar nuestro trabajo preventivo. Nos queda muy poco tiempo, estimado Byron, y digámosle un consejo. Si nos escucha en este momento un supervisor, un gerente, un empleador que está trabajando con un riesgo crítico, ¿qué le recomendaría? A ver, siempre tenemos que partir por el principio. Y el principio es identificar el peligro, porque si yo no identifico bien el peligro, no voy a hacer una correcta evaluación del riesgo al que estoy expuesto. Sí, lo primero es identificar el peligro. Si no identifico el peligro,
mal voy a hacer yo una evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque un solo peligro me puede generar varios riesgos. Por poner un ejemplo, yo tengo una volqueta. Esa volqueta, para el chofer de la volqueta, le puede generar dos riesgos: choque o volcamiento. Pero esa misma volqueta para un peatón le va a generar el riesgo de atropellamiento. Entonces, si nosotros no identificamos el peligro ni las condiciones del trabajo, mal podemos hacer una evaluación de riesgos y como tal tampoco podemos realizar los controles. Muchas veces ha ocurrido que las personas cogen las matrices de riesgo y ponen, caída al mismo nivel. Y entonces ponen como control, por poner un ejemplo grosero, orden y limpieza. Pero yo tengo que saber cómo se produce esa caída al mismo nivel. No es lo mismo que yo me caiga en una oficina a que yo me caiga en una armadura que está próxima a recibir el concreto y donde esa armadura tiene, por ejemplo, varillas expuestas. El riesgo es el mismo, es decir, caída al mismo nivel, pero cómo se produce esa caída va a tener diferentes consecuencias y por lo tanto los controles también van a ser diferentes. Entonces es importantísimo identificar el peligro, evaluar el riesgo y tener sobre todo las protecciones colectivas que nos van a ayudar a minimizar el riesgo de exposición. No me sirve de nada tener una linda matriz de riesgos con controles que yo inclusive coloco o le marco con un visto que voy a incorporar un control de ingeniería cuando en realidad en el campo no lo tengo instalado o no tengo el recurso. Entonces, la columna vertebral de un sistema de gestión y de la prevención es justamente la identificación de peligros, la evaluación de riesgos para poder establecer los controles. Eso es para mí lo básico. Muchísimas gracias. Qué temas importantes hemos tocado en este episodio y agradecemos muchísimo la predisposición y la voluntad que usted ha puesto al introducirnos en todos estos temas tan importantes para la seguridad, tanto como técnicos de seguridad, como empleadores y como trabajadores. Muchísimas gracias, esperamos tenerle en otros espacios. Gracias por su tiempo y para todas las personas que nos están mirando, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Prevención 360. Muchas gracias,